Hola, buenas tardes. Hola, tío Lalo. Mauricio, buenas tardes. ¿Cómo vamos? Sí, señor, ahí vamos, gracias a Dios. ¿Qué tal Bien. eso, Gamoso? ¿Bien? Bien, pues como normalito. Ah, bueno. Sí, tener cuidado. Sí, Sí, sí. señor. Ser prudentes. Sí, señor. Vamos, esperemos que está conectado, que no se ¿Qué conecte. día nombraron Sogamoso? ¿En dónde, tío? ¿Noticias o algo así? Noticias, sí. Ah, Que en Boyacá estaba el foco de allá en Sogamoso. sí, Sogamoso es como el lugar más complejo en este momento. Pero pues bueno, igual tener como, vuelvo y digo, siempre ser prudentes. Sí. Sí. Bueno, vamos a leer el de hoy y pues no sé, hoy vamos a aprender más digamos, de los que el pastor nos mencionó, de los siguientes 24 ancianos. Pero entonces yo les quería de pronto hacer como una pregunta, a ver si de pronto les parece bien continuar con esta lectura. Pues lo digo de pronto porque es un poquito, no sé, no es común, ¿sí? Es un poquito fuerte, es como ya muy avanzado. Por mí, yo estoy encantado, porque a mí, digamos, estos días haciendo la traducción, leyendo, he aprendido un montón. O sea, por mi parte yo estoy encantado. A mí me gusta mucho porque, pues, vuelvo a decir, estoy aprendiendo muchísimo. Pero no sé si de pronto ya les parezca un poco incómodo, pues que obviamente hay muchos temas o muchas cosas que de pronto es la primera vez que escuchamos. Entonces, si quieren ahorita al final hablamos de esa parte, a ver qué, o digamos, por si de pronto les gustaría escuchar un mensaje de pronto como más básico, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, bueno, igual ahorita al final, que estemos todos, pues a ver qué opinan, ¿listo? Viola, si nos colabora con la oración para comenzar con la lectura del mensaje de hoy. Sí, señor, Dios le bendiga, Mauricio. El número 625 dice: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con la unción, guía y llenura del Espíritu Santo. Dice: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Muchas gracias, Padre Precioso, por tu palabra. Gracias porque nuestro corazón está siempre dispuesto a amarte y a glorificarte siempre a ti, Señor Jesucristo. Eres el Todopoderoso. Y en tu nombre, Señor Jesucristo, el poder del Espíritu Santo sea inundando a este país. El poder del Espíritu de Dios sea en este país, en todas sus ciudades, en todos sus municipios y veredas. El poder del Espíritu de Dios sea creciendo, aumentando las iglesias cristianas, despertándolas en ese avivamiento de gloria, en tu nombre, Señor Jesucristo. Y el poder del Espíritu de Dios traiga esa revelación de gloria, traiga esos compromisos del Señor Jesucristo a cada alma, a cada corazón, Señor. En tu nombre, Señor Jesucristo, te lo pedimos. El Espíritu Santo sea con poder y gloria, moviéndose en cada corazón, en cada alma, en cada familia, en cada hogar. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. El poder y el glorioso Espíritu Santo siempre será bienvenido en nuestras familias, en nuestros hogares, porque en el nombre del Señor Jesucristo lo declaramos, lo confesamos y lo reclamamos. Nuestras familias son para ti, Señor Jesucristo. Nuestros hogares son todos para ti, Señor Jesucristo. Familias completas para ti, Señor Jesucristo, las reclamamos. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, muévete en libertad, muévete en gloria y en poder, Espíritu Divino. Enséñanos más, Espíritu de Dios, más de tu gloria, más de tu reino en nuestros corazones, en nuestras almas. Espíritu Santo, es muy interesante, Espíritu de Dios, los compromisos. Es muy interesante, Espíritu Santo, saber más de ti. Es muy importante, Espíritu Santo, que nuestro corazón esté siempre impregnado de la gloria tuya. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Espíritu Santo, te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén. Amén. Gracias, tío Lalo. Bueno, entonces vamos a continuar con la lectura. Y bueno, lo otro ya lo tocamos ahorita al final. ¿Listo? Bueno, la lectura de hoy es solo el versículo 4 del capítulo 4 de Apocalipsis. Entonces, leo la palabra bajo la dirección del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apocalipsis capítulo 4, verso 4.
Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Amados hermanos y hermanas en Cristo, en la última conferencia les hablé de los primeros 5 hombres que serán parte de los 24 ancianos. Entre ellos les expliqué brevemente sobre la fe del apóstol Pablo. Para convertirse en uno de los 24 ancianos, se debe estar en el nivel más alto entre los de más alto rango en los aspectos generales de la fe, pero especialmente debe ser lo suficientemente excelente como para representar cada aspecto de la fe, como el amor, la fidelidad, la bondad y la integridad. Hoy continuaremos analizando la fe de quienes harán parte de los 24 ancianos. El apóstol Pedro fue el mejor discípulo del Señor, pero antes de recibir el Espíritu Santo cometió un gran error al negarlo, por lo que tuvo que vivir con un sentimiento de pena y vergüenza durante el resto de su vida. A pesar de que fue fiel a la obra de Dios y abandonó su propia vida, después de conocer al Señor resucitado y de recibir el Espíritu Santo, siempre tuvo un sentimiento de vergüenza en un rincón de su corazón. Por esta razón, al ver que moriría en la cruz, no se atrevió a morir de la misma forma en que murió el Señor. Así que trató de compensar su sentimiento de vergüenza, su sentimiento de vergüenza hacia el Señor y pidió ser crucificado boca abajo. Ahora, ¿quién tiene un corazón como el del apóstol Pedro en estos días? ¿Cuántas personas hay que graban la gracia del Señor en sus corazones durante toda su vida y tratan de compensar su gracia hasta el punto de sacrificar sus vidas? Aun cuando el Señor salvó sus almas que originalmente estaban destinadas a ir al infierno y les dio verdadera esperanza, muchas personas olvidan el gran amor y la gracia del Señor. Se desaniman fácilmente cuando enfrentan dificultades e incluso se quejan en contra del Señor. Cuando se encontraron con el Señor por primera vez, sus corazones eran apasionados y confesaron dedicar sus vidas al Señor. Pero a medida que pasó el tiempo, llevaron una vida de fe indiferente y llegaron a conformarse con una fe tranquila. Ellos no dicen, ¿cómo puedo dar más? ¿Cómo puedo mejorar? En cambio, piensan para sí mismos, lo estoy haciendo bien. Pero si realmente anhelan la Nueva Jerusalén, su confesión hacia Dios debería ser, Señor, te amo tanto que mi fervor no ha cambiado. Incluso podría morir en una cruz boca abajo como el apóstol Pedro. Su fe nunca cambiará y se hará cada vez más grande. Aquel que ha recibido tanta gracia de parte del Señor, aquel que ha sido perdonado aún de pecados imperdonables, aquel que ha recibido la gracia de poder trabajar para el Señor, nunca debería cambiar el fervor de su corazón. Ese anhelo por compensar de alguna manera la gracia de Dios, ofreciendo toda su vida hasta el regreso del Señor. Cuando esté enfrente de los 24 ancianos, en lugar de sentirse avergonzado o apenado, usted debería tener la confianza de recibir gran gloria y recompensas. El apóstol Pedro no pensó en convertirse en uno de los 24 ancianos. Él simplemente trabajó para el Señor compensando su gracia y negándose a sí mismo hasta el último momento. De esta manera logró reservar un lugar glorioso entre los 24 ancianos. Amados hermanos y hermanas en Cristo, el apóstol Juan, quien escribió el libro de Apocalipsis en una clara comunicación con Dios, nos permite discernir su nivel de fe por el hecho de que fue quien escribió este libro. Como he mencionado en varias ocasiones, no cualquiera puede recibir revelación. Se debe cumplir con las cualidades apropiadas a los ojos de Dios y la cualidad más importante es la santificación. Cuando se santifica se convierte en un vaso limpio. Dios le puede revelar su voluntad de una manera clara y de varias formas, tales como su inspiración, una visión y su voz. Según una historia, el apóstol Juan no sufrió ningún daño a pesar de ser arrojado en una olla de aceite hirviendo. Así como dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El apóstol Juan cumplió con los requisitos adecuados para ser protegido por Dios. Además, podemos encontrar en la Biblia, a través de la primera carta de Juan, cuán profundamente entendió el amor de Dios. El profundo nivel de amor del que se dio cuenta y que él mismo logró en su corazón está bien escrito en la inspiración del Espíritu Santo.
Después de que el apóstol Juan preparó su recipiente de santificación y entró en un profundo nivel de espíritu, acumuló una inconmensurable cantidad de oraciones para recibir la revelación de Dios. Su frente prueba este hecho. Aquellos que han visto al apóstol Juan con ojos espirituales saben cómo se ve su frente. Su frente es tan gruesa que parece sobresalir. Es porque tiene una especie de callo en su frente por causa de sus oraciones. En la pared de la cueva de la isla de Patmos, donde se dice que recibió la revelación, usted puede hallar una marca en la que puso su mano durante sus oraciones. Mientras oraba así durante mucho tiempo, se golpeó la frente contra la pared. Callosidad comenzó a cubrir la frente y finalmente llegó a tener una frente muy gruesa. Es una prueba de los largos años que soportó con paciencia y obedeció ante Dios para recibir la revelación de Dios. Así es como el apóstol Juan pudo recibir tales revelaciones tan preciosas del libro de Apocalipsis que develan claramente las cosas de los últimos días. Dado que innumerables personas pueden despertarse y vivir una vida de fe adecuada gracias a este libro de Apocalipsis, ¿cuán grande será su recompensa en el cielo? Luego, ¿qué ocurre con la fe del rey David? Hechos capítulo 12, verso 22 dice, quitado este, les levantó por rey a David, de quien también de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Desde su infancia, David amó mucho a Dios. Incluso a una edad temprana se enfrentó a Goliat, quien hizo mofa y se burló del nombre de Dios. Lo mató y trajo la victoria a Israel. ¿Cómo amaba a Dios? No trató de escatimar su propia vida, sino que luchó valientemente contra el gigante filisteo. Pero hoy en día algunas personas ocultan su fe o no se ponen de pie con valentía por temor a ver algún tipo de pérdida debido a su fe. Actúan como si lo ignoraran cuando se deshonra el nombre de Dios. Aunque algo está en contra de la palabra de Dios, se comprometen con eso y lo siguen. Pero David no solo se sentó y vio a Goliat burlándose y haciendo mal uso del nombre de Dios, sin importar cuán grande fuera Goliat y sin importar cuán pequeño y joven era él, David dependió del nombre de Dios y luchó valientemente contra Goliat. Dios cumplió su voluntad y providencia a través de una persona como David. Además, David dependía solo de Dios en todo. En lugar de usar su propio pensamiento o el método de otra persona, le preguntó a Dios todo y obedeció y siguió la voluntad y el orden de Dios. Aunque creció en los campos de batalla desde su juventud, no dependió de su experiencia o sabiduría en una batalla, sino que dependió exclusivamente de Dios. Él preguntó a Dios incluso en las cosas más triviales. Bueno, hubo un momento en que David cometió un pecado ante Dios y una ira de Dios vino sobre él. Pero David se arrepintió y se volvió de inmediato. También fue apropiado ante Dios en su arrepentimiento. En otras palabras, reconoció su pecado y se arrepintió de inmediato. También sobrepasó la retribución por su pecado con humildad. Además, a pesar de que era el rey de un país, cuando el arca de Dios regresó a Israel, estaba tan complacido que bailó ante su pueblo. No le importó lo que otros pensaran, siempre y cuando lo que hacía fuera agradable a Dios. Hizo caso omiso de su posición y sentido del decoro. ¿Cuántos líderes conoce que ignorarán su posición y lo que se considera social o políticamente correcto sin preocuparse por las opiniones de los demás solo para glorificar a Dios y agradar a Dios? Tal como dice Gálatas capítulo 1, verso 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Debemos agradar solo a Dios. Para hacerlo debemos seguir la voluntad de Dios en cualquier situación y bajo cualquier condición. Fue de esta manera que el rey David siempre eligió una forma de agradar a Dios en cualquier situación dada. Además, logró la bondad en gran medida. David solo mostró bondad y gracia al rey Saúl, pero el rey Saúl solo trató de matar a David. Pero cuando David tuvo dos oportunidades en las que pudo haber matado al rey Saúl, más bien mostró los actos de bondad que pueden tocar los corazones de los demás. El rey Saúl fue tocado por la obra de David.
Si usted tiene un corazón como David, ¿no cree que Dios seguramente lo refinará para llevarlo a una posición gloriosa en la Nueva Jerusalén? Amados hermanos y hermanas, el profeta Samuel fue entregado a un sacerdote y criado en el templo de Dios justo después de ser destetado. Desde temprana edad vivió una vida separada del mundo y dedicada a Dios. Con respecto a este joven Samuel, Dios dijo en 1 Samuel capítulo 2, verso 35, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí, ungido todos los días. Además, como está escrito en 1 Samuel capítulo 3, verso 19, que dice, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Samuel estaba completamente garantizado por Dios. Dios incluso dijo que lo que la gente le hizo a Samuel fue lo que le hicieron a Dios. Samuel era tal hombre de Dios y un profeta que fue establecido en nombre de Dios. Y durante toda su vida fue fiel a su deber dado, siguiendo la voluntad de Dios. Samuel vivió toda su vida con fidelidad, devoción y obediencia ante Dios de esta manera. Y Dios lo estableció como uno de los 24 ancianos y lo convirtió en un modelo a seguir en el cultivo humano. Amados hermanos y hermanas, hasta ahora les he explicado sobre la fe del apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el rey David y Samuel. Ahora les hablaré de otros 7 que se convertirán en los 24 ancianos. Ellos son José, el gobernante de Egipto, Daniel y los 3 amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, y los diáconos Felipe y Esteban en el Nuevo Testamento. ¿Qué aspecto de su fe les fue reconocido para convertirse en aquellos entre los 24 ancianos? En primer lugar, José fue vendido a un país extranjero como esclavo a la edad de 17 años por sus hermanos que envidiaban a José. En realidad, José estaba a punto de ser asesinado por sus hermanos, pero le perdonaron la vida. Él fue vendido a un comerciante como esclavo. Pero incluso en esta situación, José no se desanimó. Era tan honesto y fiel en su cargo que fue reconocido por otros. Sin embargo, nuevamente fue acusado injustamente y enviado a prisión. Desde un punto de vista carnal, su vida parecía haber terminado, como si estuviera cayendo en lodo. Se encontraba en una situación de profunda desesperación donde no había esperanza de una vida mejor. Pero incluso en esta situación, la fe de José en Dios se hizo aún más fuerte. En su firme fe de que era Dios quien guiaba su vida, hizo todo lo posible en su vida dentro de la bondad y la verdad. Y finalmente en la providencia de Dios se convirtió en gobernante de Egipto, un imperio que era dominante en sus días. Pero fue cuando José se encontró nuevamente con sus hermanos que lo habían vendido como esclavo a un país extranjero que la fe sobresaliente de José fue verdaderamente revelada. Desde una perspectiva carnal, José tuvo que pasar muchas crisis extremas durante 13 años debido a la envidia y a los celos de sus hermanos. José llegó a tener la autoridad en sus manos para gobernar la vida y la muerte de sus hermanos, pero José no quería venganza. Aunque sus hermanos tenían miedo de ser castigados por sus malas acciones, José consoló a sus hermanos con palabras de bondad y protegió a sus hermanos y a sus familias, y los trató con bondad. ¿Cuántas personas hay hoy en el mundo que mantienen su fe y viven en bondad, incluso durante los tiempos de prueba? Cuando se enfrentan a pequeños problemas, hay tantas personas que se lamentan y se quejan diciendo, ¿por qué Dios me da esta prueba? Las personas de hoy no sobrellevan, sino que se vengan de los demás cuando experimentan una pequeña pérdida o son acusados falsamente. Entonces, ¿quién perdonaría por completo y actuaría con la mayor bondad hacia aquellos que intentaron matarlo? Lo vendieron a un país extranjero como esclavo y lo hicieron sufrir durante muchos años como lo hizo José. Los hermanos de José ni siquiera nacieron de la misma madre de José, eran hermanos de diferentes madres. Queridos hermanos y hermanas, me dicen que muchas personas piensan que es más bien una pérdida y que es improductivo vivir una vida de bondad. Pero la verdad es que si realmente logran la bondad completa en sus corazones y obran con bondad, entonces Dios obrará con justicia y nunca les causará una pérdida, sino que les devolverá bendiciones. Ahora echemos un vistazo, perdón un momento. Ahora echemos un vistazo a la fe de Daniel y sus 3 amigos. Mostraron su integridad de fe ante las amenazas a sus vidas.
Nunca se comprometieron con nada en ninguna situación. No significa que tuvieron fe para no comprometerse cuando se enfrentaron a las grandes pruebas. Por la fe, no importa cuán pequeño o trivial pueda parecer un asunto, si no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios, pudieron desecharlo sin remordimiento alguno. Por lo tanto, cuando comparen su fe con la de ellos, deben verificar que también guardan la fe sin comprometerse. Han escuchado tantas veces lo que deben hacer, lo que no deben hacer, lo que deben guardar y lo que deben desechar, y deben haber tomado la determinación de vivir por la fe muchas veces. Entonces, ¿qué también han cumplido con sus propósitos? No se comprometieron diciendo, quería vivir una vida de acuerdo a la palabra y no quería comprometer mi fe, pero la situación me obligó a vivir de la manera en que lo hice. ¿Acaso dijeron, la situación es tan difícil, Dios me entenderá si hago esto? Y luego se comprometieron con el mundo. Solo cuando no abandonan su fe, sino que viven de acuerdo a la palabra de verdad, incluso frente a una situación desesperada, como ser puestos en un horno ardiente o en un foso de leones, ustedes pueden estar en una posición de gran gloria. El diácono Felipe estaba lleno de fe y del Espíritu Santo y fue seleccionado como uno de los 7 diáconos en la iglesia primitiva. No era un siervo de Dios ni un anciano, pero la Biblia registra que manifestó el poder de Dios tan grandemente como los apóstoles. En la ciudad de Samaria sanó a muchas personas con espíritus inmundos, paralíticos y cojos. Mucha gente lo escuchó cuando él difundió el evangelio y creyeron en el Señor a través de las señales que mostró. Además, por la guía del Espíritu Santo, conoció a un eunuco etíope que tenía gran autoridad y le predicó el evangelio. Al hacer la obra de Dios, no lo hizo en su propio pensamiento, sino que solo fue guiado por la voz y la intervención del Espíritu Santo. Y no fue solo él quien tuvo buena fe. Hechos capítulo 21, verso 9 dice, este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Aquí nos dice lo bien que crió a sus hijas en la verdad. De esta manera, solo se encuentran unos pocos fragmentos registrados en la Biblia que nos enseñan acerca del diácono Felipe, pero aún así podemos descubrir claramente cuán fiel fue como hombre de Dios basándonos en estos fragmentos. Sobre todo, el poder de Dios se manifestó a través de él y fue uno de los pocos hombres que manifestó el poder de Dios en el Nuevo Testamento. Tan solo este hecho nos dice cuán reconocido fue ante Dios. Del mismo modo, incluso si una posición es de un simple diácono en esta tierra, cuando su alma es apropiada ante Dios, puede estar junto a los ancianos e incluso puede tener el honor de convertirse en uno de los 24 ancianos. Esteban también era un diácono, pero el gran poder de Dios también se manifestó a través de él. Tal como dice Hechos capítulo 6, verso 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. El diácono Esteban realizó grandes prodigios y señales. También Hechos capítulo 6, verso 10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Tenía la autoridad de la palabra en la plenitud e inspiración del Espíritu Santo. Por cierto, uno de los aspectos que deben verificar al comparar su fe con la de Esteban es el corazón de la bondad. Mientras la gente lo apedreaba, oró por ellos diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y exhaló su último aliento. Incluso frente a la muerte no pensó en sí mismo, sino que mostró su misericordia por aquellos que practican el mal. Aunque el diácono Esteban tenía este tipo de bondad, estaba lejos de ser débil o cobarde, incluso ante el pueblo judío que lo rodeaba para matarlo. Sin ningún temor ni sumisión, tuvo el valor suficiente como para predicar el evangelio y morir como un mártir. Eso es porque tuvo coraje espiritual para dejarse en los brazos del Señor. Si ustedes tienen este tipo de coraje, no tendrán obstáculos. ¿Cuán grandemente se expandirá el reino de Dios a través de ustedes? En la próxima conferencia seguiremos observando la fe de aquellos que se convertirán en los 24 ancianos, especialmente los de nuestra generación. Amados hermanos y hermanas, la Biblia hace un registro claro y detallado de aquellos que ingresarán a la Nueva Jerusalén, y entre ellos, quienes se convertirán en los 24 ancianos. También se registra qué tipo de fe tienen. Por lo tanto, la Biblia es un libro que indica el camino al cielo. Al mismo tiempo, es un manual que nos dice cómo podemos ingresar a la Nueva Jerusalén y convertirnos en uno de los 24 ancianos. Si usted realmente cree en este hecho, ¿cuánto amará esta Biblia la palabra de Dios? Por ejemplo,
Supongamos que pronto alguien tomará el examen más importante de su vida y le dijeron que todas las respuestas del examen las puede encontrar en un libro. ¿Cuán preciosamente valoraría el libro? Podría sostener el libro incluso cuando está durmiendo por miedo a que alguien se lo quite. Llevará el libro a donde sea que vaya y tratará de leerlo siempre que le sea posible. Del mismo modo, deben amar la palabra de Dios, meditar en ella todo el tiempo, cultivar la palabra en espíritu y hacer pan de ella. Si realmente anhelan entrar a la Nueva Jerusalén y convertirse en uno de los 24 ancianos, no dejarán que lo que han escuchado esta noche entre por un oído y les salga por el otro. En lugar de decir, sé cómo era la fe de ellos, escuchará la palabra una y otra vez, compararán la fe de ellos con la de ustedes y tratarán de asemejarse a ellos a través de un cambio evidente en sus obras. Entonces, la Nueva Jerusalén no estará lejos de ustedes, sino que será alcanzada dentro de sus corazones y eventualmente podrán entrar a la Nueva Jerusalén en el futuro. Oro en el nombre del Señor Jesucristo, que pongan lo que escucharon esta noche en lo profundo de sus corazones y cambien para que puedan avanzar a la Nueva Jerusalén y a posiciones más altas en el cielo. Amén. Bueno, ese fue el mensaje de hoy. ¿Qué es lo que, digamos, como lo más importante que yo puedo resaltar de este mensaje? No es difícil llegar a ser parte de los 24 ancianos. No es para nada difícil. Nosotros si vemos la fe de estas personas que el pastor nos enseñó hoy, la fe de Daniel, de los amigos de Daniel, la fe de Juan, la fe de Pedro, la fe de Esteban y Felipe, nosotros podemos ver que es fácil. Ellos no hicieron nada extraordinario. Ellos sencillamente obedecían la palabra, así de sencillo. Es lo único que hay que hacer para poder llegar a la Nueva Jerusalén y para poder ser parte de los 24 ancianos. Entonces, vuelvo a decir, la verdad, yo he estado meditando en esa parte y créanme que no es para nada difícil. Por eso, de alguna manera, yo tengo la esperanza de que podemos llegar a ese lugar. Se puede, no es difícil. Es más, como para resaltar ese hecho, podría decirles a todos, ¿cuántas personas en Colombia han escuchado este mensaje? ¿Cuántas personas en Colombia han podido tener acceso a, por ejemplo, así de una manera, pues no lo hago con el ánimo de ofender, sino como para que nosotros veamos lo valiosos que somos para Dios? ¿Cuántas personas han podido escuchar o conocen el mensaje de la cruz? En el mundo hay infinidad de iglesias, pero lamentablemente podría afirmar que nadie conoce el mensaje de la cruz. ¿Por qué? En ninguna iglesia se enseña Dios por qué o para qué nos creó. ¿Por qué puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el jardín del Edén o en el huerto del Edén? Nadie explica dónde queda el Edén. Nadie conoce las condiciones que tenía que tener el Salvador, que nosotros ya sabemos que son 4. Eso nunca lo he escuchado en ningún lugar. Nadie conoce el camino hacia la Nueva Jerusalén. Nadie conoce el reino de los cielos tan claramente como Dios nos ha permitido conocerlo a través de este mensaje. Entonces, esos pequeños detalles, por eso digo, digamos, lo hago a modo pequeño. En Colombia, ¿cuántas personas han escuchado este mensaje? ¿Cuántas personas han tenido el privilegio de escucharlo y de comprenderlo de una manera tan sencilla? Somos pocos. Y esos pocos que lo hemos escuchado, créanme que tenemos la oportunidad de llegar a esos mejores lugares en el reino de los cielos. Lo podemos lograr, es fácil. Y digamos, me gustó mucho ayer, de alguna manera, mostrarles el arco iris que sucedió acá en Sogamoso. Porque, vuelvo a decir, aún estando al otro lado del mundo, hay algo especial aquí, muy especial. Entonces, esas cosas que Dios nos permite experimentar, como por ejemplo hoy, que fue muy curioso porque la verdad el cielo estaba cubierto, pero pues yo me paré ahí en la puerta del patio y estaba hablando con mis papás y yo estaba esperando ver el sol y se empezó a destapar y se empezó a formar el arco iris. Pero curiosamente las nubes siempre corren desde el oriente hacia el occidente, siempre. Pero hoy se detuvieron, o sea, el cielo estaba cubierto, se detuvieron las nubes ahí y se desaparecieron todas las nubes que estaban de ahí hacia acá, o sea, no corrieron, se detuvieron. Por eso pude tomé varias fotos desde cuando comenzó a descubrirse hasta que, digamos, la foto final que fue la que subí. Entonces, eso fue muy bonito. Y no solo eso, sino que la única nube que ya después vi
hacia arriba, porque precisamente yo hablé con mi mami y le dije, tan raro que se desaparecieron todas las nubes que estaban cubriendo al sol. Voy a mostrarles la primera foto, digamos ya cuando se estaba descubriendo. Aquí ya se estaba descubriendo el sol. Ahí ya se estaba descubriendo, pero como ven, había nubes por todos lados. Y las nubes de abajo se quedaron quietas y las de arriba se desaparecieron. Tanto así que después de tomar la foto del arco iris, y pues se me hizo curioso, yo dije, quiero ver qué pasó con el resto de nubes. Esto fue la única que había. O sea, son detalles tan bonitos que Dios tiene con nosotros, ¿sí? Y pues digamos, de alguna manera, más adelante, digamos, en este mismo capítulo de Apocalipsis, vamos a comprender cuál es la función de los 4 seres vivientes, de esos 4 querubines. Y ellos están directamente relacionados, uno de ellos está relacionado con el movimiento del viento, digamos, con esos fenómenos naturales. Uno de ellos es el que está a cargo de ello. Entonces, yo al ver estos detalles tan bonitos que Dios tiene con nosotros, créanme que tengo la seguridad de que cualquiera de nosotros podemos llegar a esos lugares de honra. O sea, ahora les comenté lo de la mañana. Ahora cuando yo iba hacia el local, les voy a mostrar cómo estaba el cielo, como para explicarles el por qué fue tan importante esa parte. El cielo estaba completamente nublado hacia todos lados. Y el único huequito que había era este, que es lástima que ahí no se puede ver detalladamente, pero también tenía forma de un corazón, o sea, fue al contrario, todo el cielo cubierto de nubes y solo un espacio azul con la forma de un corazón. Entonces, vuelvo a decir, o sea, son cosas que nosotros podemos experimentar. Es demasiado especial Dios. Dios es tan lindo con nosotros y vuelvo a decir, créanme que tenemos un privilegio enorme y si nosotros aprovechamos y valoramos este privilegio que tenemos, cualquiera de nosotros puede entrar, no solo a la Nueva Jerusalén, sino a uno de esos lugares entre los 24 ancianos. Ahora, digamos que les menciono con respecto a solo Colombia, ahora veámoslo a nivel continental. En el continente americano, incluyendo Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, la verdad, también me atrevería a afirmar que son pocos los que han podido escuchar este mensaje. Y tal vez por esa es la razón que Dios ha permitido que nosotros experimentemos tantos prodigios. Entonces, vuelvo a aclarar y no me voy a cansar de decirlo, no es difícil, sí se puede, podemos. Es tan fácil. Si nosotros analizamos la fe de cada uno de los siervos de Dios que vimos hoy, nos damos cuenta que es fácil. Vemos, por ejemplo, que el rey David, que tuvo una vida, digamos, de persecución, pero él siempre todo lo asumía con bondad. Y Dios lo llevó de una manera en victoria a ser rey. Desafortunadamente cometió un error, pero ahí también sacó la bondad de su corazón, asumiendo la responsabilidad de su error. Entonces, ese es el corazón que nosotros debemos tener. Y nosotros, por eso el pastor nos dice que él anhela que este mensaje no entre por uno y salga por otro, sino que nosotros en realidad lo volvamos a escuchar una y otra vez, meditemos en la vida de fe de cada una de estas personas y fácilmente, si nos determinamos, vamos a poder llegar a imitar la fe de ellos. Es fácil, vuelvo a decir, es fácil. Para mí, o sea, con todas las cosas que Dios nos ha dado, con todas las cosas que Dios nos ha mostrado, con este mensaje tan bonito que Dios nos da, créanme que no me queda duda de que es fácil. O sea, no sé, la verdad no me canso de decirlo. Para mí, y créanme que, o sea, no sé, es algo extraño, es algo extraño. Bueno, digamos, eso en cuanto al mensaje que escuchamos aquí. Entonces, ahorita al final, finalizando esta partecita, me gustaría de pronto que habláramos una parte, algo importante, a ver si continuamos como vamos o si les gustaría de pronto que realizáramos algún cambio. Entonces, me gustaría escuchar qué más aprendimos y pues si de pronto hay algún aporte del mensaje de ayer o de antier o también si hay alguna pregunta, ¿sí? O sea, vuelvo a decir, aquí no hay ningún problema, aquí todos estamos aprendiendo y a mí de alguna manera me gusta cuando me hacen preguntas y ojalá preguntas a las cuales yo no le tenga respuesta. ¿Por qué lo digo? Porque cada vez que me preguntan algo que yo no tengo ni idea, Dios responde en el momento. Me ha pasado constantemente, es extraño.
O sea, a veces yo contesto cosas que yo no tengo ni idea y yo mismo estoy aprendiendo de esas cosas, de esos temas. Entonces, por eso a mí me gusta que me hagan preguntas, ojalá difíciles y que de pronto yo ni yo mismo sepa. Entonces, es extraño, es extraño. Bueno, me gustaría escuchar a ver a quién nos quiere compartir algo. Sí. Hola a todos. Hola, Leito. Aprendiendo mucho. De ayer me gustó mucho, la escuché, entendí por qué hay varias alabanzas que hablan del trono de Dios, del arco iris que lo rodea. Entonces uno aprende cada día más y pues en los arcoíris que usted colocó, que eran con varios, vi como la forma de una corona. Hoy aprendí mucho, no había escuchado lo de la frente del apóstol Juan, no lo había escuchado, entonces jamás lo había escuchado, pero entonces era un hombre tremendo de oración, porque para que le saliera de tanto de pronto poner su rostro en tierra, tremendo. También me llama la atención lo de Gálatas 1:10 que dice, espérame mi amor, espérame, dice, pues busco ahora el favor de Dios, espérame, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces ahí es para cuestionarnos nosotros si la palabra, como el pastor lo ponía, como el libro de que si uno tiene todas las respuestas de un examen en un libro, ¿cómo uno valoraría ese libro? Y ahí ahí está hablando, debemos valorar mucho la palabra de Dios, ponerla en práctica, ponerla en obra. Y acerca de estos hombres de Dios, de cada uno aprende, porque todos eran dispuestos, porque todos querían agradar a Dios, porque todos tenían una fe que no les importaba nada la que les pasaba aquí en la tierra, sino que querían era siempre, y Dios los respaldaba por esa fe tan grande que ellos tenían. Entonces, se aprende mucho, Mao. Gracias. Gracias, Leito. Sí, vuelvo a decir la verdad. O sea, si analizamos, por ejemplo, el pastor cuando nos habló de la fe de Daniel y de sus 3 amigos, no, al principio no resaltó los grandes hechos ya en que estaba en riesgo su vida, sino los pequeños detalles, como ellos sencillamente, por sencillamente no contaminarse con el alimento, tomaron la decisión de alimentarse con verduras, sencillamente para no contaminarse. Desde eso pequeñito, Dios no se olvida de las pequeñas obras. Y esas pequeñas obras que se manifiestan en nuestra vida son las que nos llevan a que nuestra fe crezca para que cuando se presente una prueba difícil, una prueba dura, nosotros la podamos superar. Entonces, comienza desde pequeño. Nosotros no podemos pretender comenzar con una fe grande. No, nosotros debemos tener claro que comenzamos todos con una fe como la semilla de mostaza, todos, pero nuestra fe tiene la capacidad de crecer. Entonces, esa parte es importante, digamos, no nos afanemos por correr, no nos estresemos por ver que de pronto está muy lejano el poder llegar a esos niveles. No, si nosotros tenemos la determinación en nuestros corazones y Dios ve esa intención, créanme que Dios es el que nos guía y nos va a ayudar a que logremos esos lugares. Es Dios quien nos ayuda. En nuestras fuerzas es imposible, pero si nosotros decimos y vivimos con una mentalidad de que no lo podemos lograr, pues nunca lo vamos a lograr. Pero si nosotros tenemos claro que en nuestras fuerzas no podemos, pero que con Dios sí lo podemos, porque para Dios no hay nada imposible, ahí es cuando nosotros podemos permitirle a Dios que nos guíe a esos lugares de gran honra en el reino de los cielos. Es fácil, vuelvo a decir, es fácil. Me parece increíble, o sea, hoy, con el mensaje de hoy, vi lo increíblemente fácil que es llegar a esos lugares. Es fácil, muy fácil. ¿A quién le gustaría continuar? Vale, Patro, hola. Mao, el pastor, pues no lo escuché completo, pero al final él siempre da como la conclusión, ¿no es cierto? Hablando primero que la Biblia es lo más importante y que así como todos sin conocer de Dios tienen un libro y les gusta leer y siempre lo cargan a todas partes, a él le gustaría que nosotros también cargáramos ese libro para todas partes porque él lo ve como un manual. Y recuerdo cuando un familiar, que Mao sabe que creo estuvimos en un retiro espiritual hace ya años, como 3 años, 4 va a cumplir, y un familiar dijo
que nunca, él le gusta mucho los carros, ¿sí? Y él dijo, así, lo tomó para él, lo entendió de esta manera. Al final, como conclusión también, y fue exactamente lo mismo que el pastor, y es, así como los carros traen su manual, nosotros tenemos nuestro manual, y él lo levantó. Ahora ya depende de la medida de cada uno, qué tanto queremos darle a Dios y cómo vamos creciendo, pero depende de cada uno. Por eso entendí hoy, pidiéndole a mi Dios respuesta, que me debo preocupar es por mí y por ayudar en mi caso a mi esposa y mis hijos y a los demás, pero jamás, jamás intentar juzgar o intentar que otros corran a mi ritmo. Es más, puede ser que yo me haga daño tratando de correr al ritmo de alguien que va adelante y quiera correr y me estrelle o me caiga y luego me ponga a llorar y me sienta. Y al sentirme puede ser que me ponga triste y me aleje. Entonces, ya depende de cada uno de nosotros. Ahora, hoy pidiéndole a mi Dios precisamente este tipo de respuesta que les estoy compartiendo, me apareció una prédica y esa serie de prédicas me apareció la número 1 de patrones negativos de conducta y yo no estuve en escucharla porque yo dije, Dios, pero ¿cómo me quieres mostrar respuesta con algo tan que ya he escuchado tantas veces y es lo más básico? Le dije, Dios, voy a hacer caso, no voy a hacer necio, voy a escuchar otra vez lo básico, como el A, B, C, D, E. Digo, como ni siquiera el abecedario, las vocales, A, I, O, U. Y empecé a escucharlo y ¿sabe qué me dicen? ¿Sabe qué, con qué empieza el pastor? Dice, si ustedes tienen mucho conocimiento y a comparación de su conocimiento no han podido crecer como quisieran, no han podido crecer como quisieran. Tranquilo, tranquilo. Dice, si ustedes tienen mucho conocimiento y se han dado cuenta que no van a la par, a la par con el conocimiento que tienen, debe ser muy seguramente para ustedes este tipo de prédicas que les voy a empezar a compartir. Y se llama patrones negativos de conducta. De acuerdo a estos patrones negativos de conducta, si ustedes lo toman en cuenta y empiezan a ponerlo por obra, como también lo dijo ahorita el pastor en la conclusión, que todo lo que aprendemos en la palabra empecemos de a poquito, de a poquito, de a poquito, ustedes van a llegar fácilmente a poner por obra todo lo aprendido, pero no pueden empezar corriendo, como acaba de decir Mao, sino de a poquito. Él empieza a decir, con el primer ejemplo, una mujer, pues, si yo visito una casa, ¿cómo me doy cuenta del tipo de mujer? Si no reviso, o sea, puedo ver cómo está la cocina. Si la cocina está ordenada y limpia, muy seguramente así es ella. Y empieza así con bobadas de patrones negativos de conducta. Lo dejo hasta ahí. Gracias, familia. Vale, vale, esa parte es muy chévere. Digamos, ese mensaje que Patrón nos está mencionando de patrones negativos de conducta, de alguna manera lo que nos muestra es cómo ser fieles en toda la casa de Dios, o sea, en todos los aspectos de nuestra vida y de nuestro diario vivir. Entonces, por eso es tan importante ese mensaje que Patrón nos acaba de mencionar. Es muy importante. Si lo vemos humanamente, pues es algo básico, porque el pastor nos habla de comportamiento diario, nos habla de etiqueta, nos habla de cómo hablar, de cómo expresarnos, de cómo decir, o sea, aparentemente es etiqueta, pero no es eso. Espiritualmente es cómo aprender a ser fieles en toda la casa de Dios. Esa parte es muy chévere, Patro. Y pues digamos, Patro nos mencionó una parte de pronto el ejemplo de querer correr con una persona, digamos, al lado de una persona que ya va más adelante. Pero ese ejemplo también lo podemos tomar al contrario. De pronto una persona que va más atrás y vive una vida cristiana más relajada, de pronto si yo me dejo tentar y pues de alguna manera envidio esa vida cristiana relajada, si yo empiezo a caminar a la par de él, pues también va a ser muy perjudicial para él. Por eso es cada uno a su ritmo, ¿sí? Dios con cada uno nos quiere fortalecer, pero a nuestro ritmo, ¿sí? O sea, no, si podemos, el pastor en algunos puntos nos dice, si usted ve que está capacitado para caminar más rápido o para correr, hágalo siempre y cuando no se vaya a detener ni a cansar. Eso es importante. Entonces, esa parte es muy, muy bonita. Bueno, no sé si alguien, ¿quién más le gustaría compartirnos algo más con respecto al mensaje de hoy? Sí, señor Pa.
No, lo tiene en silencio todavía, papi. A mí me gusta mucho el orden en que termina las 7 iglesias y el paso a seguir y los ejemplos que nos da el pastor y cosas que nos está mostrando como para fortalecerse uno, como para fortalecer, como cuando le pidieron los apóstoles a nuestro Señor, aumentanos la fe. Y él les decía, si tuvieras fe con un grano de mostaza y pequeñita, esa se va agrandando. Vemos las cosas y lo que ustedes dicen, no debemos de tener nosotros una mente atrasada diciendo yo no soy capaz, yo no puedo, eso que lo haga otro. Eso no. Mire que todo está servido en bandeja. Lo único es que sí recordemos en la Biblia que dice, separados de él, nada podemos hacer, pero con él lo podemos todo. Entonces, ahí tenemos el manual, ahí tenemos su palabra, y nosotros debíamos, como en todo momento, así como no se nos quedan los pantalones, como no se nos queda el celular, que no se nos quede la palabra en nuestro corazón en todo momento. ¿Por qué? Porque ahí sí tenemos, como quien dice, la respuesta, ahí sí tenemos la ganancia, ahí sí estamos edificando el mundo nuevo, lo que vamos a ver. Eso es lo que le quería decir. Gracias, papi. Digamos, voy a resaltar una partecita. El pastor dice que a partir del próximo mensaje, él nos va a hablar de las personas de este tiempo que van a pertenecer a los 24 ancianos. ¿Por qué es tan importante esta parte? Porque hasta el momento el pastor, digamos, de la lista que yo tengo, el único que no ha mencionado es a Jonathan, el amigo de David. Pero creo que ya incluyendo a Jonathan y pues los que ya vimos, prácticamente ya estarían todos los de la Biblia que pertenecen a los 24 ancianos. Y pues veríamos que la verdad hay gran oportunidad, vuelvo a decir, hay mucha oportunidad de que varias personas puedan pertenecer a ellos en este tiempo. O sea, es muy fácil, es muy, muy fácil. Y pues si nosotros no lo creemos, pues nunca lo vamos a lograr. Es más, a veces el pastor también nos ha dicho que hay personas que de pronto dicen que no, que la Nueva Jerusalén está muy lejos, que de pronto tercero o segundo reino alcancen. Pastor dice, si uno tiene esa mentalidad, posiblemente ni siquiera alcance a ser salvo. ¿Por qué? Porque no hay fe. Porque está pensando en que él va a lograrlo por sus fuerzas. Pero es que la salvación y el crecimiento espiritual no es por nosotros. Eso nos debe grabar, eso todo lo puede en Cristo. Claro, entonces, para que tengamos eso presente, ¿sí? Esa parte es muy bonita. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? Gracias, Mauricio. Dale, tío Lalo. Sí, la santidad, como le dijera, la santidad es muy linda, es precioso, es lo mejor que le puede pasar a una persona, a una familia, ¿cierto? Pero hay veces que siempre toca pagar un precio, o sea, someterse uno a la fe. Y por ejemplo acá, por decir algo, es que todo es por fe, lo del Señor Jesucristo todo es por fe, creer y fe. Acá en Hechos 6:8 dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. O sea, aquí vemos, por ejemplo, dos clases de personas, ¿no? El pueblo y Esteban, lleno del Espíritu Santo. O sea, por decir algo, y hoy en día es lo mismo, Mauro, hoy en día familia es lo mismo. Hoy en día está una persona de Dios, por decir algo, organizando una vigilia, organizando a un evento para el Señor y no falta la crítica, obvio, por supuesto. ¿Por qué? Porque está la oposición. Lamentablemente hay gobiernos, lamentablemente hay política que no se acogen a lo del Señor Jesucristo. Ellos piensan que esto es jugando y no, lo del Señor es en serio. Entonces acá vemos, por decir algo, a Esteban, un hombre lleno de la gracia de Dios, dice que del poder de Dios y que hacía los prodigios y que las señales entre el pueblo.
Entonces eso es glorioso. Por ejemplo, una persona de estas, una persona así como Esteban, una persona de Dios maravillosa, hasta uno como que queda impregnado hablando con él, como que por decir algún ejemplo, una persona llena de fe, llena de santidad, llena de gracia, llena del bien, llena del conocimiento de Jesucristo, pues uno obviamente uno quiere andar es con él, por supuesto, pero lamentablemente hay gente que no está de acuerdo, hay gente que obviamente, y lástima, qué pesar, porque hoy en día está esa parte, esa clase de personas de que, de que no concuerdan. Dicen que esto fue escrito, pero que no tienen más bases. Pero ¿qué más bases si está la creación de nuestro Padre? Está el sol, están las estrellas, está su día, su noche, y de aquí nos quiere sacar para algo grande, para algo glorioso. Entonces eso es, por ejemplo, este mensaje que uno acaba de escuchar es un mensaje muy lleno de esperanza, un mensaje que aumenta la fe. Entonces es glorioso porque, por decir algo, Esteban, y se lo merece, y obviamente muy merecido este puesto para Esteban, que estén los 24 ancianos. Y creo lo que el pastor decía que creo que se refirió a Esteban o algo a otros, me corrige ahí, que no se esperaba en ese puesto, pero de todas maneras es un honor, o sea, Dios siempre en su gracia, en su gloria y en su justicia, Él premia a la fe de cada quien, pero es muy importante resaltar lo de Dios, es muy importante resaltar, por ejemplo, en este tiempo donde el uno crea a Dios a su manera, el otro también crea a Dios a su manera, el otro va por el otro, pero la idea es llegar allí. Hoy en día, por ejemplo, el país está lleno de leyes que van en contra de la voluntad de Dios, que van en contra de los mandamientos de Dios. Se metió entre el pueblo, declarar esos prodigios, a declarar esos milagros. Hoy en día las personas de Dios también están llamadas a anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo, a decirle que estos son tiempos finales, que estos son últimos tiempos que el Señor nos está permitiendo para que lleguemos al arrepentimiento, no solamente yo, nuestras familias, muchas personas que no le conocen. Hoy en día es un privilegio, por decir algo, eh, la parte espiritual, por decir algo, hasta monjitas, vemos curas, vemos obispos, escuchando el mensaje de Dios porque ellos dicen, estoy confundido, pero entonces es muy glorioso que el Señor lo siga tocando. He escuchado harto testimonio en esta semana, familia, sobre eso, de curas preguntando, haciendo preguntas. Entonces eso es lindo porque por decir algo se está cumpliendo la palabra de Dios que en los últimos tiempos el Espíritu Santo será derramado en toda carne, en todo corazón. Es glorioso, lo de nuestro Padre Celestial es glorioso, es muy poderoso. Y entonces eso es lo lindo, orar por esa persona que está en las tinieblas para que el Señor lo toque y lo saque de allá. Algún día Él va a agradecer eso al Señor Jesucristo porque ese es el Evangelio del Señor Jesucristo. Personas como Esteban, hombres como Esteban, apóstoles, pastores como Esteban, es los que se deben de levantar en este tiempo. Maestros como Esteban se deben de levantar así en este tiempo. Gente así como Esteban llena, por ejemplo, Esteban, me imagino Esteban ayunando, orando en la mañana, en la madrugada, por aquí, por allá, y vea hoy en día, hoy en día acá, por ejemplo, Esteban estuvo acá en la tierra y hoy en día, vea, por ejemplo, es glorioso escuchar un mensaje de estos, de que Esteban está entre los 24 ancianos, eso es algo lindo, ¿sí? Uno se alegra de eso, uno se alegra, por ejemplo, uno se alegra de esas buenas noticias, uno se alegra de esos galardones, uno se alegra de que el Señor sí cumple, el Cordero cumple, Él tiene el poder de cumplir todo lo que está escrito acá en la Biblia, Él tiene el poder de cumplirlo.
Es glorioso el Señor Jesucristo y siempre la gloria y la honra será para el Señor porque Él es el Todopoderoso, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y nuestras almas, nuestros corazones, nuestras familias le pertenecen a Jesucristo. Muchas gracias, Mauricio. Dios les bendiga, familia. Gracias, tío Lalo. Bueno, varios punticos. Esa partecita final es muy chévere porque sí, obviamente Dios está obrando de una manera impresionante en todo el mundo. Y es muy bonito porque las personas que tengan un buen corazón, como en la época de nuestro Señor Jesucristo, hablando de Nicodemo, hablando de Gamaliel, que eran fariseos, pero aún ellos pudieron conocer la verdad y aceptar a nuestro Señor. Entonces, esa parte es muy bonita. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, acerca de los diáconos de Esteban y Felipe, es interesante. ¿Por qué? Porque ellos eran diáconos. ¿Qué significa ser diácono? Es apenas un servidor de la iglesia. O sea, no eran pastores, no eran apóstoles, eran diáconos. Por eso es que digo, y el pastor nos enseña que cualquiera puede llegar a tener ese honor de ser uno de los 24 ancianos. Vuelvo a decir, ellos no eran pastores. Ellos no eran, apóstoles, ellos no fueron apóstoles, eran diáconos. Y pues me llama mucho la atención Felipe, en especial, porque Felipe, la palabra nos dice que él tenía 4 hijas doncellas. ¿Qué quiere decir esto? Que ellas reconocieron que ellas tenían era que poner la mirada en el reino de los cielos y no acá, por lo tanto tomaron la decisión de no casarse. O sea, en ese tiempo tomaron la decisión de definitivamente no casarse y vivir para Dios. Eso me parece, la verdad, sorprendente, porque de alguna manera estaban imitando lo que hacía o lo que hizo el apóstol Pablo. Es muy bonito, es muy, muy interesante esta parte. Entonces, eso también. Y, bueno, de quien nos habló el pastor, que no esperaba tener ese lugar de tanta honra en el cielo, era Pedro. ¿Por qué? Pues porque él negó a Jesús y él vivió con esa vergüenza hasta el último momento. Por eso era que Pedro, lo que él hizo, nunca esperó. Él nunca esperó que Dios lo llevara a un lugar de tanta honra, ¿sí? O sea, él, todo lo contrario, el vivió fue una vida avergonzado, él no se sentía digno ni de haber caminado con Jesús, ni de servirle como uno de los, digamos, de sus discípulos, porque él en realidad fue el mejor. Hoy el pastor nos mencionó que él fue el mejor de los 12 apóstoles. Entonces, esa parte es muy chévere, muy, muy bonita. Y bueno, digamos, la parte en que, como nos lo dijo el tío, este mensaje sencillamente nos llena de esperanza y pues aumenta nuestra fe. Así de sencillo. Aumenta nuestra fe y nos llena, o sea, digamos, nos da la esperanza de que cualquiera lo puede lograr, cualquiera de nosotros puede lograrlo. Esa parte es importantísima. Es clave y créanme que ciertamente lo vamos a lograr. Bueno, ahora sí, con respecto al otro tema, les quería comentar lo siguiente. Lo que pasa es que no sé si les parezca este mensaje que estamos escuchando muy fuerte, de pronto muy pesado, o si les esté gustando. A mí me encanta, vuelvo a decirle, a mí yo estoy feliz porque pues, digamos, durante el transcurso del día, mientras hago la traducción, voy aprendiendo bastante y pues cuando lo leo aún más. Entonces es muy bonito. A mí me encantaría continuar, pero si de pronto a ustedes les parece bien, podríamos de pronto escuchar un mensaje de pronto como más básico, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Así como dijo Patro, aparentemente el mensaje de patrones negativos de conductas es básico, pero pues no es para nada básico. O sea, el pastor no tiene ningún mensaje básico. Se supone que la base, literalmente, la base es el mensaje de la cruz y nosotros mismos nos dimos cuenta que el mensaje de la cruz no es para nada básico, es demasiado profundo. Entonces, les quería preguntar eso, si les gustaría continuar con la lectura de Apocalipsis, así como vamos. Es un mensaje, vuelvo a decir, es un mensaje muy bonito. Yo estoy muy contento por todo lo que hemos aprendido. Es más, en estos últimos 3 días yo he aprendido un montón y no solo eso, sino que, digamos, con mensajes como el de hoy, fortalece más mi esperanza en que sí, pues lo podemos lograr, ¿sí?
Entonces, esa parte es muy bonita. Más Mau, allá... sí, señora. Mau, pues una opinión humilde, ¿no? Una opinión, si es sencillita, una sugerencia. Yo pensaría que Apocalipsis es un poquito, no sé, habla de muchos temas más avanzados, entonces, de pronto, pensar en la posibilidad de escuchar los 10 mandamientos, amor espiritual, las bienaventuranzas y los frutos del Espíritu Santo. O sea, ahí nos medimos. ¿Por qué? Porque lo que dice Patro es cierto. Primero, enfoquémonos en cada uno de nosotros, porque ¿qué es lo que pasa? El Apocalipsis está bien, chévere, o no sé, depende de lo que ellos opinen, sí, o sea, no sé, pero sí me parece bonito lo que son los 10 mandamientos, lo que son las bienaventuranzas, una a una del pastor, los frutos del Espíritu Santo que son espectaculares, y el amor espiritual, que el amor espiritual nos lo recomienda, amor espiritual, bienaventuranzas, y los frutos del Espíritu Santo nos lo recomiendan los 10 mandamientos, porque es lo básico, ¿no? ¿Sí me hago entender? Digamos, o sea, aquí no hay pierde. O sea, si quieren continuar, si queremos continuar, sería espectacular. Si no, cualquier mensaje que escuchemos, créanlo que, o sea, va a ser espectacular, cualquiera. Entonces, lo propongo por si de pronto, vuelvo a decir, si de pronto está muy fuerte, porque por ejemplo ahorita vamos a continuar con los 4 seres vivientes. Vamos a continuar, ¿qué más hay acá en esta parte? Bueno, el pastor a partir del siguiente mensaje nos va a empezar a hablar. Seres espirituales, Ezequiel con los 4 seres vivientes, o sea, lo que viene es algo boom, es fantástico, pero entonces no sé si yo desde el principio no entendía, no sé si de pronto nos vuelva a pasar lo mismo. Entonces ya cuando uno, o sea, no sé. Exacto. Pero digamos, lo que viene es wow, es chévere. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Dinos, Leito, cuéntanos qué opinas. Bueno, Mau, la verdad sí es, este Apocalipsis es muy profundo y es como muy avanzado. A mí me ha gustado y me gustaría pues lo que ustedes escojan, pero pues la verdad yo ya ya vi los 10 mandamientos y uno aprende demasiadísimo, muchísimo. Ese está muy, también vi algunos de los frutos del Espíritu Santo y creo que vi alma y cuerpo, pero poquitos, no tantos. Entonces, en todos uno aprende. Este que tiene, que está muy profundo y no sé si todas las personas lo podamos recibir como es. O de pronto algo otras de pronto nos asustemos o algo otras digamos eso no es por ahí, no sé. Entonces vale. Toca orar muchísimo, Mau, y ahí sí lo que ustedes digan. Quiero esta. Vale. Estoy de acuerdo con lo que ustedes digan. Gracias por el aporte de Leito, porque es muy cierto. Digamos, esas series que nosotros hablamos, pues están en video, mientras que esta no está, ni siquiera está en español. Entonces, vuelvo a decir, ese vendría a ser como un plus para continuar, ¿sí? Pero ya... Ay, otra cosa, Mau. Patro dio un aporte también de los patrones negativos de conducta. Y ¿sabe qué también me parece chévere? Que el patrón negativo de conducta dice cómo debo comportarme, cómo debo comer, qué debo hacer cuando voy a predicar, a evangelizar a una persona, cómo me debo comportar en una situación X. Entonces eso también es formación propia, ¿sí? O sea, son como basecitas. Esa me parece súper chévere. Pidámosle a Dios. Entonces, si quiere, pues oremos y pidámosle a Dios sabiduría, a ver, o una guía. Pidámosle a Dios guía, a ver qué nos quiere mostrar. Sí, Yoda, pero digamos lo que nos está diciendo Leito es, esos mensajes están en video. Este no. Esa sería la diferencia, la gran diferencia. Entonces, me gusta mucho y felicito a Leito porque qué chévere que esté leyendo, que esté viendo o escuchando esos otros mensajes porque sí, así como Leito se acaba de dar cuenta, ningún mensaje es básico, todos son demasiado profundos, todos, escuchemos el que escuchemos. Entonces, por mi parte yo votaría por continuar. A mí me encantaría continuar con Apocalipsis. ¿Sí también? Vale, van 2 votos. ¿A quién más le gustaría continuar con Apocalipsis? Digamos, las cositas que son fuertes, como por ejemplo, digamos, hay personas que de pronto van a decir, bueno, pero el pastor, ¿de dónde saca esta revelación? Pues sencillo, digamos, ¿qué me pasó a mí cuando yo conocí la iglesia?
Carlitos también vota que continuemos. Bueno, cuando yo llegué a la iglesia, también vi cosas que pues se salían del lugar en como yo me había formado como cristiano, ¿sí? Entonces yo decía, aquí hay cosas que son diferentes, pero lo que a mí se me venía a la mente era el mensaje de la cruz. Yo dije, el mensaje de la cruz, que es el más básico, nunca lo escuché. En más de 15 años, nunca lo escuché. Y solo ese mensaje me garantiza que todo lo que nos enseña el pastor es verdad, así de sencillo. Eso fue, digamos, cada vez que se me venía una idea extraña, de pronto algo que se oponía o chocaba contra lo que yo había aprendido antes, de inmediato se me venía mensaje de la cruz. Yo decía, y pues digamos, gracias a eso, de alguna manera Dios me ayudó como a derribar todo argumento, porque uno se llena de argumentos con los años. Entonces, gracias por eso digo, yo siempre me enfocaba mensaje de la cruz. Siempre lo que venía a mi mente era mensaje de la cruz. Por eso, digamos, de alguna manera yo valoro tanto el mensaje de la cruz y lo resalto tanto, y pues qué bonito que ya lo pudimos escuchar aquí entre todos. Entonces, digo, el tío Lalo, Carlitos, yo votamos que sí por continuar con Apocalipsis. No sé si a alguien más le gustaría. ¿Leito también? ¿Qué dices, Leito? Yo, lo que ustedes digan, porque como ya le digo, he estado viendo algo otro, entonces lo que ustedes digan están bien, igual uno aprende de todo muchísimo, demasiado. Vale, vale. Bueno, digamos, si el plus o el decidirnos por el mensaje de Apocalipsis es por lo que no está en ningún lado, ¿sí? Vuelvo a decir, ni en español. Entonces, sería chévere continuar. Es más, hay unos que ni siquiera están en inglés. Igual no son muchos, creo que son 8, pero entonces ya precisamente hoy estuve hablando con mi hermana y la idea sería de pronto pedirle la autorización al pastor David para que la hija del pastor nos haga el favor de hacernos la traducción, porque directamente del coreano es muy difícil. Digamos, yo me baso en el coreano y en el inglés, en los dos, los uno, para poder, digamos, aclarar las ideas. Pero teniendo solo en coreano, ya uno queda perdido. Entonces, por eso, digamos, con los dos me ayudo, pero bueno, sería súper bonito. Y bueno, yo votaría por ese, entonces iríamos 3. Bueno, Leito dice que neutro, ¿sí? Entonces, yo creo que sí, continuemos con Apocalipsis. Yo creo que continuemos con Apocalipsis. Vuelvo a decir, mañana va a estar muy chévere. Hay cositas que, digamos... hay otra cosa, de pronto. Hay algo curioso que me pasó a mí. En la medida que escuchaba de pronto cosas que eran nuevas para mí o que no tenía ni idea, o que, por el contrario, se oponían directamente a lo que yo había aprendido, sencillamente yo lo escuchaba y ya. Pero después Dios me iba mostrando en la Biblia dónde estaban las respuestas, y entonces, digamos, en este momento yo no tendría ninguna duda con respecto al mensaje. Y si aparece alguna duda en algún momento, créanme que podemos socializarlo, y lo más importante es que todo, vuelvo a decir, absolutamente todo está en la Biblia. Sí, así como, por ejemplo, la fe de los 24 ancianos. Nosotros acabamos de analizar, y pues aunque la Biblia no nos menciona que ellos son los 24 ancianos, el simple hecho de sus obras de fe nos muestran que ellos eran especiales. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, bueno, continuamos. ¿Listo? Familia, la verdad, muy contento porque bueno, yo quiero continuar, y pues me ha gustado mucho la tarea de estos días, ha sido espectacular. Entonces, y pues qué más emocionante que ahora a partir de mañana, no, perdón, hoy ya es viernes, a partir del lunes vamos a aprender acerca de la fe de las personas que en este tiempo están viviendo. Va a ser muy valioso. ¿Por qué lo digo? Porque de alguna manera Dios valora el hecho de que nosotros nos esforcemos en este tiempo que hay más maldad en el mundo. Por lo tanto, en teoría, podría ser para nosotros más fácil llegar a un lugar de los 24 ancianos. ¿Sí? Es interesante. Entonces, por eso también emocionado por continuar. Bueno, familia, ¿a quién le gustaría de pronto compartirnos las alabanzas del día de mañana y del día de domingo, que continuamos con el mensaje de cielo? ¿A quién le gustaría? Mañana Leito. Listo, perfecto. ¿Y el domingo? ¿A quién le gustaría el domingo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Carlitos. Vale, Carlitos. Listo, perfecto. Entonces, mañana nos colabora con las alabanzas y con la oración Leito y el tío Freddy, y para el domingo Carlitos y Mayrita. ¿Listo? Entonces, familia, muchísimas gracias. Entonces, mañana nos vemos a las 7 de la noche para continuar con el mensaje de cielo. ¿Listo?
Familia, bendiciones, que tengan un lindo fin de semana. Y bueno, nos vemos mañana. Muchísimas gracias por su compañía. Gracias. Hasta mañana. Descansen. Hasta mañana. Gracias, Viola. Hasta mañana, Maura. Hasta mañana a todos, familia. Carlito, hasta mañana. Dios les bendiga. Gracias. Chao a todos. Chao, Martín. Chao, Martín. Chao, chao, Carlitos. Chao, Mayrita. Quiero Hasta una mañana. Dios les bendiga. Mañana. Chao. Chao. Quiero una gran fiesta.